gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Oh mi Señor, por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, Jehová Jireh, Él es quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré. Por quien eres tú, por quien eres tú, te doy la gloria. Por quien eres tú, te doy mi amor. Por quien eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Por quien eres tú, y te adoraré, y te adoraré. Por quien eres tú, mi Señor, y te adoraré. Por quien eres tú. Dios te bendiga, amado hermano, amada hermana, que la gracia de nuestro glorioso Rey Jesucristo esté en tu vida. Que sea una gracia abundante, que tú puedas ser sostenido por ella, y que ahora que vamos a estar en la palabra de Dios, tú encuentres nuevo brío, nueva fuerza a través del poder de esta preciosa palabra. Te invito al libro de Efesios. Es uno de los libros más excitantes, más emocionantes. Es increíble. He estado disfrutando tanto su estudio y predicar de él. Estoy en el capítulo 1, verso 15 hasta el 23. La primera de dos oraciones de Pablo que él va a hacer por la iglesia de Éfeso. Y es una oración que Dios desea que también se haga por ti y por mí. Dice así la palabra de Dios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre amado, qué precioso es acercarnos ante tu presencia, sabiendo que tú estás aquí conmigo y estás con mis hermanos, y eres tú quien pone un puente de comunicación entre nosotros, y es un puente de amor, Señor, porque tu palabra es una carta de amor de tu corazón al nuestro para bendecirnos, guiarnos, corregirnos, redarguirnos si es necesario, pero siempre para bendecirnos. Así que abre nuestros corazones a tu palabra, fortalece nuestra fe, abre nuestros ojos espirituales, activa nuestros sentidos espirituales para que la palabra llegue a nuestro corazón y no solamente se quede allí sembrada, sino que dé fruto y en abundancia, como es tu deseo y nuestra necesidad. En el nombre poderoso de nuestro Rey de Gloria, Jesucristo, el que nos amó hasta la muerte, te lo pedimos. Amén. Amén y amén. Tom Phelan es un escritor irlandés. Es conocido por muchas de sus novelas, pero más recientemente escribió su autobiografía y me impactó el título de ella. Su título es Éramos ricos y no lo sabíamos. Un título tan sugestivo también representa una profunda verdad. Él creció en una finca en Irlanda, por supuesto, y él con su familia era una finca donde ellos trabajaban constantemente. Madrugaban bien temprano, se acostaban bien tarde. Su padre trabajaba más que nadie y ellos siempre estaban ocupados. Por supuesto, no había electricidad, no había agua caliente, no había nada de eso. Así que ellos tenían en el centro de su pequeña casa una estufa que servía de calefactor. Y en esa estufa siempre estaba perenne una olla grande, llena de agua. Y con esa agua ellos se bañaban, lavaban la ropa, hacían todo lo que tenían que hacer, hasta la sopa si era necesaria. Y esa sopa estaba allí, la olla estaba allí. Y por supuesto también de ahí ellos sacaban botellas calientes de agua y las ponían en las camas para calentar las camas cuando ellos iban a acostar en el invierno. Usaban múltiples colchas para ellos estar allí. Ellos trabajaban mucho, pero nunca le faltaba ni comida, ni techo, ni la camaradería familiar. Pero él, por supuesto, creció, se hizo de años, él pensó que iba a ser un sacerdote, él siempre recordaba que el domingo era el único día donde tenía unas horas de asueto, donde ir a la iglesia, venir y compartir como familia, a veces con otras familias también. Pero él recordaba y él decía, cuando él creció, él se fue a la universidad en Edimburgo, en Irlanda, y de ahí, por supuesto, él se fue al mundo, a recorrer el mundo, escribiría sus novelas, se apartaría. Pero ahora que él miraba atrás, él siempre pensaba que a pesar de tener todo lo que necesitaban, su familia era pobre, porque trabajaban tanto. Y él decía que muchas veces él recordaba y decía, ahora que yo me siento y miro atrás, yo reconozco lo valioso que era la herencia que nosotros teníamos. Nuestra familia realmente era bendita, dice él. Era una familia donde nuestro padre era un modelo.
cómo amaba a nuestra mamá, cómo nos cuidaba a nosotros, cómo nos aconsejaban. Recuerda las risas entre los hermanos, los tiempos de alegría, de gozo, cómo la familia era tan feliz cuando compartían, cómo lo extrañaba ahora. Y él decía, ahora que la distancia y el tiempo como que han activado los sentidos de mi memoria, ahora realmente es que yo puedo reconocer la riqueza tan grande que nosotros teníamos como familia. Por supuesto, ya pues algunos de sus miembros no estaban presentes, pero le tomó tiempo reconocer que él era rico y no lo sabía. Por supuesto, sabemos que eso pasa a menudo. Recuerdo la historia de un ranchero en Texas, donde se dice que él tenía vastas tierras áridas, muchas de ellas improductivas, y él decía, ¿qué voy a hacer con esta tierra? Nadie la quiere comprar, no tengo nada que hacer, no sirven para nada, no puedo criar ganado en ellos. Él los consideraba una pérdida total, y por supuesto cuando se descubrió petróleo en ellas, de pronto su riqueza aumentó increíblemente. Él era rico y tampoco lo sabía. Pero mira esto, Pablo está escribiendo y hemos visto lo que Pablo ha dicho en los primeros capítulos y los primeros 2 mensajes que hemos tenido de esta carta. Dios nos dice que Él nos ha enriquecido, nos dice que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él ha mostrado cómo el Padre nos escogió, cómo nos aceptó y nos adoptó como sus hijos. Nos habló como el Señor Jesucristo, por medio de su redención, abrió el camino para que nosotros pudiéramos venir hasta Él y recibir esa gloriosa herencia que Él nos ha dado. Y por supuesto, también vimos la obra del Espíritu Santo cuando Él viene y nos sella, de tal manera que somos propiedad de Dios, de una manera gloriosa y maravillosa. Todas esas verdades están ahí. Pero Pablo ahora no se detiene ahí. Pablo dice, yo necesito orar. Cuando considero, dice Pablo, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, yo tengo que orar porque todo lo que Dios ha hecho podría muy fácilmente estar solamente en nuestra cabeza como información doctrinal, pero no ha bajado las 18 pulgadas del cerebro hasta el corazón, donde necesita activarse, donde nosotros tenemos que, nuestro espíritu tiene que activar esas verdades para que nosotros podamos vivir la vida plena y abundante que Cristo nos prometió. Y para eso, Pablo nos dice, se requiere un toque del cielo. Se requiere un toque activador de parte del Espíritu Santo. Y por eso ahora Él se dirige a Dios y pide y dice, Señor, yo te pido por mis hermanos, que todo lo que ellos han recibido, Señor, que tú ahora actives eso en ellos, que les des por medio de un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de todo lo que has hecho por ellos. La palabra interesante en el idioma original, la palabra que a veces ellos usaban para expresar conocer, era una palabra interesante porque eso es lo que Pablo está diciendo cuando dice que crezcamos en el conocimiento de Dios. La palabra conocer o conocimiento en el idioma original del griego koiné es una palabra que sugiere no solamente aprender algo o tener información en nuestras cabezas, sino que nos habla de una experiencia personal. Nos dice que no es solamente que nos contaron algo, sino que nosotros lo hemos probado. Como cuando tú tienes un amigo extranjero y le describe uno de los manjares de tu país y le dices, tú tienes que comer, esto es lo más suculento que hay, lo más delicioso que tú te puedes imaginar. Y la persona se rasca la cabeza y dice, yo no sé, ¿a qué sabe eso? Que tú se lo puedes explicar, le puedes más o menos comparar los sabores en base a la experiencia que él tiene, pero hasta que tú no le das un plato de ese manjar, él no va a saber de lo que tú le estás hablando, pero después que lo prueba, entonces puede decir, ahora sí sé de qué me estás hablando. Así que Pablo está diciendo, no basta con conocer, tenemos que experimentarlo. En otras palabras, tenemos que sentirlo. Nuestros sensores espirituales, nuestros receptores espirituales tienen que ser desbloqueados, destapados y tienen que ser activados para entonces poder detectar
lo que Pablo nos está describiendo. Y él dice que hay 3 cosas que Dios quiere activar en nosotros, que Dios quiere que nosotros las lleguemos a conocer experiencialmente. Y lo primero que Pablo describe aquí, él dice que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento. En el idioma original también dice los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado. Es interesante que Dios llama. Lo vimos porque dice que Dios nos escogió. Y en otros pasajes como en Romanos se nos dice a quien Él escogió, Él también llamó. El llamado nuestro siempre es personal porque nuestro Dios es un Dios personal. En otras palabras, mira las Escrituras, el llamado de Dios para la vida de sus hijos y de sus hijas siempre era personal. En algunos casos hasta le llamas por su nombre. Moisés, le dice Dios a su siervo desde la zarza que arde, el arbusto que no arde y no se consume. O Samuel le dice en la noche al jovencito que está acostado y escucha la voz de Dios que le llama. El llamado de Dios es personal, a veces Dios nos llama por nuestro nombre. Pero lo cierto es que siempre que Dios nos alcanza o siempre que su Espíritu nos comunica algo, como el día en que llegamos a convertirnos y a creer en Él y aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, era que Dios nos estaba llamando personalmente. Porque Dios considera a cada uno de nosotros creados única y singularmente. En otras palabras, tú eres irrepetible. Cuando Dios te hizo a ti, rompió el molde. Tú puedes tener un hermano gemelo, idéntico a ti y es diferente a ti. Puede parecerse a ti, puede pensar en muchas cosas como tú, pero hay en lo más profundo de su corazón hay realidades que lo distinguen de ti, porque cada uno de nosotros es diferente. Recuerdo en el seminario cuando estudiábamos, estudié en un seminario donde habían estudiantes de muchos lugares, ¿no es cierto? Diferentes países, algunos norteamericanos, otros eran chinos, otros eran latinoamericanos. Y recuerdo un profesor que en el segundo día de clase estaba haciendo un esfuerzo muy personal, intencional, de conocer los nombres de cada estudiante e identificar su rostro. Así que cuando llamó a un chico llamado John Smith, dijo, ¿dónde está John? ¿Dónde está sentado? Y justo la vez pasada se había sentado al lado de un compañero que era chino, de la China. Y entonces cuando él le dice, ¿dónde se él se sentaba ahí? Sí, aquí era donde se sentaba. Y él pregunta al joven chino, sí, descríbemelo, ¿cómo era él? Y entonces el chino le dice, ay, profesor, yo no sé, para mí todos los norteamericanos son iguales. Todos son lo mismo, ¿no? Y todos nos reímos, porque usualmente así pensamos nosotros de otras culturas, como la China. Todos los chinos se parecen, y ellos pueden empezar de los latinos, todos los latinoamericanos se parecen. Todos parecemos lo mismo ante los ojos de aquellos que no han aprendido a distinguir nuestras peculiaridades, ¿no es cierto? Pero Dios conoce a cada uno de sus hijos. Él te conoce a ti por nombre. Si el Señor Jesucristo se presentara delante de ti, Él te sorprendería. Hay un hermano muy querido en nuestra iglesia que tiene un nombre muy peculiar, bíblico, pero un nombre que no es usual. Y en una ocasión él se había lesionado una rodilla y él estaba muy lastimado y necesitaba un toque sanador y le pedía a Dios que lo sanara. Y en un momento dado el Señor se le manifestó y le habló y le llamó por su nombre. Y lo sanó. Y el hermano quedó excelentemente bien, juega fútbol otra vez, pero lo que yo recuerdo de su testimonio es que él decía, lo que a mí más me sorprendió fue que cuando el Señor se me manifestó y me sanó, no fue solo que me sanó, me llamó por mi nombre. El Señor conoce mi nombre. Y eso había sido tan especial para él, y con razón, porque el llamado de Dios es personal, el llamado de Dios es un llamado glorioso. Pero ¿a qué realmente nos está llamando Dios? ¿Cuál es la esperanza de nuestro llamado? Y ahí es donde hay varios pasajes de las Escrituras que nos ayudan a entenderlo. Primera de Tesalonicenses 2:12, Pablo habla, él dice, Dios nos llamó a su reino y a su gloria. En 2 de Tesalonicenses 2:14 él dice, el cual nos llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
En 2 Timoteo 1:9 lo describe como un llamamiento santo. En 1 de Pedro 5:10 dice, nos llamó a su gloria eterna. Entonces tú inmediatamente, y podríamos ir a otros pasajes donde en Filipenses él habla de nuestro supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero es cuando llegamos a Apocalipsis donde allí el Señor Jesucristo le hace tan claro a Juan, y Juan lo describe de esta manera en Apocalipsis 1:6. Él dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nota lo que dice. Nos llamó, nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros a veces pensamos que la salvación sencillamente es un boleto al cielo. Acepté a Cristo, sé que cuando me muera me voy, lo tengo en mi mano. Pero no nos damos cuenta de que Dios nos ha llamado, y el llamado de Dios es mucho más glorioso que sencillamente un día ir al cielo cuando se acabe la gasolina o la vida en esta tierra. Interesante que Dios tiene un plan para tu futuro eterno. Y Dios te ha llamado a ti, hijo de Dios, hija de Dios, para que un día reines con Él en la eternidad. Y para que seas un sacerdote que ministra el corazón de Dios. Entonces, ¿te imaginas eso? Estar aquí en la tierra es mera preparación para el llamado que Dios tiene para nosotros. Y es un llamado glorioso. Entonces, tú quizás te ves a ti mismo en las circunstancias en que te encuentras y el pensar que un día tú serás parte de la aristocracia del cielo, ¿te parece eso imposible? Una utopía, un sueño que parece imposible de realizar. Pero para eso te llamó Dios. Para eso envió a su Hijo amado a morir por ti. Por eso Él derramó y vertió su sangre preciosa. No era solamente para darte un pequeño paseo al cielo, para que pases allá el resto de tus días. Aunque yo creo que cada uno de nosotros estaría feliz de vivir en el cielo, aunque fuera como barrenderos de las calles, ¿no es cierto? Si estar en el cielo, si hay que barrer, Señor, con gusto lo haríamos por tal de estar allí y no la otra alternativa. Pero nota que Dios te redimió a ti no para llevarte a hacer eso. Él te salvó para que tú un día te sientes al lado de su trono y tengas jurisdicción y responsabilidad sobre reinos. Eres un hijo, una hija de Dios. Recuerdo la historia de un famoso prócer de la India. Él era un hijo de un maharaja, en el príncipe al trono de Gondal, que era una de las grandes provincias de la India. Estoy hablándote de los tiempos de la reina Victoria, en los 20, poco después de la Primera Guerra Mundial. Y este hombre era un joven príncipe y su sueño era ir a estudiar medicina. Así que su padre, como tenía todos los recursos imaginables, lo envió a estudiar a Edimburgo, en Escocia. Y entonces él se fue a estudiar allá y desapareció de su nación por 5 años. Por supuesto, los potentados y los otros príncipes y los otros partes de la nobleza india estaban un poco enojados porque decían, qué pérdida de tiempo mandar a ese muchacho 5 años afuera de nuestra cultura, de nuestro ambiente. ¿Para qué? Para ir a estudiar en la universidad. Le parecía una pérdida de tiempo. Pero él estuvo 5 años, hizo médico. Y cuando él regresó un tiempo después, él tomó el lugar, el trono del maharaja, su padre, y lo primero que él hizo es que él empezó a hacer unos cambios drásticos. Él, por supuesto, empezó a sanitar la nación, empezó a establecer leyes de higiene, leyes de sanidad, leyes que realmente cambió a veces hasta la contextura social de la nación, y muchos se enojaban y estaban enojados con él. Las mujeres, por ejemplo, ahora podían usar velos que se podían descubrir para que pudieran respirar. Él hizo tantas cosas y todo el mundo estaba enojado con él, hasta que llegó el azote de la peste bubónica. Y cuando llegó el azote de la peste bubónica, este joven médico, el líder de la nación, se encargó de que se abrieran hospitales y clínicas y se trajeran los mejores recursos y se establecieran las leyes higiénicas que permitió que la nación pudiera superar esta peste bubónica de una manera admirable.
Él llegó a ser de un príncipe que era odiado, por decirlo así, a uno de los líderes más amados de toda la nación. La reina Victoria le dio una grande condecoración, y cuando ya se puso anciano y cumplió 50 años sobre el trono, la nación, como un gesto de gratitud, le dieron lo que pesaba en oro. Y por supuesto, él lo repartió en obras caritativas. Pero lo que te quiero decir con la historia de este hombre es que, mira, él fue y se preparó porque él sabía que tenía un alto llamado. Nosotros vivimos aquí en la tierra, somos hijos de Dios, y Dios nos está preparando aún en medio de las circunstancias así que estamos viviendo, aún en medio de las pruebas que estamos atravesando, aún en medio de esta terrible pandemia que estamos saliendo, aún en medio de todo lo que está sucediendo en la economía y el ambiente y clima político y todo lo que estamos viviendo en este país y en el mundo entero. Dios sigue preparando a sus hijos para el día en que en Jesucristo ocuparán el trono. Y Dios no desperdicia nada, porque su llamado es personal. Y aunque tú y yo no podamos entender a veces los túneles oscuros que nos toca recorrer, de algo tú puedes estar seguro. No los recorres solos, el Señor Jesucristo está contigo, y el Señor Jesucristo tiene un propósito en ello. Así que puedes decirle al Señor Jesús, en el día que tengo yo en ti confío, porque sé que no estoy solo. Tú me diste una promesa inquebrantable de estar conmigo todos los días, y yo sé que hoy estás conmigo y mañana también. Pablo le dice no solamente eso, le dice, quiero que el Espíritu Santo active en ustedes la esperanza de su llamado, pero quiero que también que ustedes conozcan las riquezas de la gloria de su herencia. Las riquezas de la gloria de su herencia. Si tú recuerdas, en los primeros versos se nos decía que habíamos recibido una herencia de parte de Dios. Se nos había dicho que en Él asimismo recibimos herencia. Así que en el verso 11 del primer capítulo, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él había dicho, en Él, en Cristo, asimismo tenemos herencia como parte de ese propósito divino. ¿Y de qué estamos hablando cuando habla de riquezas? Cuando habla de la gloria de Dios, ¿de qué estamos hablando de esa herencia? Bueno, mira otros versos en Efesios que nos ayudan a traer luz sobre esto. En el capítulo 3, verso 8, Pablo va a llamarlas las inescrutables riquezas de Cristo. Las inescrutables riquezas de Cristo. Y en el capítulo 2, el verso 7, él va a decir, para mostrar en siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Ahora, yo quiero que tú entiendas de qué está hablando. Lo que está diciendo aquí es que las riquezas de Dios son tan gloriosas que son inimaginables. Piensa por un momento, en el Salmo se nos dice, el Salmo 25 dice, de Dios es la tierra y toda su plenitud. Y cuando nosotros miramos esta motita de polvo en el espacio sideral llamada tierra, y nosotros podemos verla de cerca, y pudiéramos viajar por el mundo entero, o pudiéramos ver cuán hermosa es la tierra, tú y yo nos quedamos asombrados de la belleza natural de este planeta, a pesar de sus imperfecciones. Cuando vamos y viajamos a grandes ciudades, cuando vemos los grandes recursos, cuando vemos las maravillas que nos rodean, tú y yo tenemos que reconocer que el planeta Tierra es un lugar hermoso. Es un lugar lleno de vida, lleno de movimiento. Hay tantas cosas preciosas en la flora, en la fauna, tantos misterios todavía por descubrir, ¿no es cierto? Realmente vivimos en un mundo maravilloso. Pero cuando tú piensas en lo que significa, cuando la Biblia dice que la tierra es apenas la sombra de la realidad y la gloria del cielo. Tú y yo pensamos que nosotros aquí vivimos en la realidad y el cielo nos parece un lugar etéreo de nubes, un lugar que quizás cuando lleguemos allá arriba va a ser aburrido. Nos imaginamos con pequeñas arpas tocándolas, un himno interminable.
y pensamos en los peores días que hemos pasado a veces en cultos largos, donde el ambiente está incómodo, y nosotros decimos así va a ser la vida en el cielo, porque desconocemos las riquezas inescrutables de Cristo en el reino celestial. Si tú piensas que este mundo es maravilloso, este mundo es una pálida representación de lo que el cielo tiene que ofrecernos. Y cuando tú lees lo que la Biblia habla del cielo, es glorioso. La Nueva Jerusalén, por decir, tiene calles de oro, mar de cristal. Las puertas de las 12 puertas de la ciudad de Jerusalén son enormes perlas. Se nos dice que el fundamento de la ciudad tiene 12 capas enormes que recorren más de 1500 millas alrededor de la ciudad, de piedras preciosas cada uno de esos fundamentos. Imagínate tú, ante la luz esa ciudad es refulgente, es glorioso, y lo que esté dentro de esa ciudad tú no te alcanzas a imaginar. Si tú piensas que la tecnología aquí humana es increíble, eso no se compara a lo que está pasando en los cielos. La tecnología celestial tiene que ser mucho más gloriosa y avanzada que lo que tú y yo nos imaginamos. Imagínate cuando no hay dimensiones como el tiempo y el espacio. Nada que pueda detenernos, porque no hay muerte. Tú y yo no nos preocupamos de cuándo van a terminar las cosas. El tiempo es imparable, y todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos hacer allá con nuestros cuerpos glorificados, nuestros espíritus glorificados, libres del pecado, libres de la enfermedad, libres de todo. Cuando tú y yo estemos allá en esa realidad espiritual, que será literal y física dentro de esas dimensiones espirituales. En otras palabras, cuando tú y yo nos sentemos a comer, vamos a disfrutar comida que nos va a parecer incomparable. Cuando tú y yo nos sentemos a jugar, vamos a disfrutar de juegos que tú y yo no te imaginas, con la vitalidad y la salud divina que vamos a tener. Tienen que haber lugares de diversiones, porque nuestro Dios es un Dios creador y Él ama a sus hijos. Tienen que haber lugares gloriosos y maravillosos, parques de diversiones, ¿por qué no? Imagínate poder ir a ese lugar y ver cosas, colores que nunca hemos visto, olores que nunca hemos olido, sabores que nunca hemos probado, lugares tan gloriosos que no podemos ni siquiera imaginarnos, ver preciosas criaturas que quizás están extintas desde hace siglos, pero que ya podemos verlas y sin peligro. El cielo va a ser un lugar maravilloso, glorioso. Ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni se ha concebido en el corazón del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces el cielo va a ser glorioso. Recuerdo la historia de mi amigo Alberto, un hermano de la iglesia, que le dio un doble derrame cerebral. Cuando yo corrí al hospital de Jamaica a verle, yo pensé que lo iba a ver postrado, entubado, y me sorprendió verlo sentado en la cama, lo más tranquilo, y se levantó y me dio la mano. Y yo digo, pero hermano, perdóname, me habían informado mal, me dijeron que tú habías tenido 2 derrames cerebrales. No, sí, pastor, así fue. Le dije, pero ¿qué pasó? Él me contó, ya estoy bien. Si quizás me dan de alta el día de mañana, estoy aquí haciendo unos exámenes, pero estábamos hablando, pero yo notaba que había algo, que él me miraba al piso y volvió y me miraba, como que quería decirme algo, pero no se atrevía. Y le dije, Alberto, cuéntame, ¿qué está en tu corazón? Tráelo. Dice, pastor, me dice que si yo se lo cuento, usted va a pensar que yo estoy loco. Y yo recuerdo que en broma yo le dije, no te preocupes, vas a descubrir que quizás los dos estamos iguales. Así que él sonrió y me dijo, ¿qué, pastor? Aquí va. Y me dice, pastor, yo morí en el segundo derrame. Yo escuchaba a los doctores cuando decían, lo perdimos, yo estaba saliendo de mi cuerpo. Y me estaba elevando y yo sentía que decían, lo perdimos. Y él miraba la máquina, y estaban todas las líneas horizontales en movimiento. Y dice que en ese momento él vio que ángeles vinieron y lo llevaron y lo transportaron por unos campos hermosos. Iba a una gran velocidad y bajaron esos grandes campos hasta que llegaron a aquella gloriosa ciudad, a la entrada, a una de las puertas. Y allá había un hombre y un ángel. Los ángeles le preguntaron, aquí está, y le dijeron, déjame ver. Y inmediatamente le dijo, sí, su nombre está escrito en el libro, pero todavía no es el tiempo, devuélvanlo. Y dice que cuando él abrió los ojos,
estaba otra vez en la cama y escuchaba a los doctores que gritaban y decían, revivió, vamos. Y de pronto lo revivieron y allí estaba. Y Dios no solamente hizo ese milagro, Dios lo sanó. Cuando él me contaba eso, lágrimas bajaban por sus ojos. Y me dijo, pastor, ¿usted cree que yo estoy loco? Y le dije, no, Alberto, tú estás más cuerdo que nunca. Porque Dios le permitió ver un vistazo del cielo. Pablo se dice que Dios le permitió tener una visión del tercer cielo. Si en el cuerpo él no lo sabía, si en el espíritu él no lo sabía, pero él estuvo allá. Y él dice, vio cosas maravillosas que no podía describir. Cosas que no le era ni siquiera permitido compartirlas. Y por supuesto, conoce el resto de la historia, le fue dado una espina en el costado para mantenerlo humilde. Pero el punto es nos espera una herencia gloriosa en los cielos. Pedro la llamaba una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, inmarchitable, reservada en los cielos para ti y para mí, que somos guardados por el poder de Dios. Pablo quería que la iglesia, que los hermanos, que cada creyente pudiera conectarse a Dios y que Dios les revelara esa gloria que le esperaba, porque es una herencia segura para los hijos de Dios. Y finalmente Pablo les dice, y estoy orando para que Dios os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conozcan la supereminente grandeza de su poder para los que creemos. Y él le dice que opera según la operación del poder de su fuerza. Pablo está hablando de la omnipotencia de Dios. Pablo está diciendo, tú tienes que conocer cuán grande y poderoso es Dios. Ahora, vivimos en un mundo donde pensamos que a Dios los hemos sacado de circulación. Sencillamente le dijimos a Dios y lo echamos fuera. Como si estuviéramos en una caja y sacamos a Dios de la caja y nos quedamos nosotros solos. Y entonces como Dios no le damos permiso, pensamos nosotros, para que esté en la arena pública o en la política, cuando nosotros creamos una separación del Estado y de la Iglesia, donde pensamos que Dios no tiene permiso para cruzar las líneas, pensamos que vivimos en un mundo teísta, un mundo donde Dios está por allá y nosotros estamos acá y Él no se preocupa por nosotros y nosotros no nos preocupamos por Él. O sencillamente Dios le dio cuerda a este mundo, lo puso a rodar y tic-toc, Dios no se preocupa por nosotros. Pero están equivocados. Porque la Biblia nos dice que Dios es el que nos da vida. Si tú respiras porque Dios te da ese aire, es porque Dios sustenta este universo por el gran poder que Él tiene. La Biblia nos dice que Dios creó el universo. Dice que lo creó de la nada, ex nihilo. Dice que Dios, del aliento de su boca salieron las estrellas. Dice que Dios conoce a cada una de esas estrellas y las llama por nombre y las cuenta, dice Isaías. Dios nos dice que el poder de Dios es tan grande, tan infinito, que el Dios eterno conoce el pasado, el presente y el futuro. Es omnisciente, omnipotente, es omnipresente. Dios, en Él nos movemos y existimos y tenemos nuestro ser. En otras palabras, Dios lo llena todo en todo. Dios es tan grande que tú y yo no lo podemos comparar absolutamente a nada. Y eso es solo en esta dimensión literal, este mundo que nosotros conocemos. Estos vastos universos cuyas galaxias son más numerosas de lo que nosotros podemos ni siquiera imaginar. Algunos dicen que todavía se expande, otros dicen que es insondable, es infinito. Y déjame decirte esto, el mundo literal es apenas molecular comparado a la eternidad de Dios y al mundo espiritual y a los cielos de los cielos. Porque Dios es tan grande que dice que ni siquiera los cielos pueden contenerlo. Y los cielos son mucho más inmensos, mucho más gloriosos, mucho más grandiosos que esta tierra y este universo donde nosotros estamos. Pablo dice,
Ustedes tienen que conocer el poder de ese Dios. Y mira lo que Él dice. Mira cómo el poder que está en ti por medio de su Espíritu es el mismo poder que hizo 4 cosas. Número 1, levantó a Cristo entre los muertos. Número 2, lo exaltó a la presencia de Dios. Número 3, sometió todas las cosas bajo sus pies. Y número 4, lo hizo Señor y dueño de la iglesia. Ese mismo poder que hizo todas esas 4 maravillosas acciones es el mismo poder que está dentro de ti. Más adelante, Él va a decir, hablando de Dios, Él es aquel que puede hacer más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder, otra vez esa omnipotencia incomparable e infinita, según el poder que Él ha puesto en nosotros. Y tú dices, pero pastor, ¿dónde está ese poder? Yo no lo encuentro. Ese poder está en la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios mismo. El Espíritu de Dios mora en ti. El Espíritu de Dios obra en ti. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Y el Espíritu de Dios quiere transformarte a imagen y semejanza de Jesucristo. Y en el momento en que tú llegas a entenderlo, tú llegas a darte cuenta de que todo lo que te rodea, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo que obró en ti, ese mismo Espíritu Santo, está creando las circunstancias mediante las cuales todo lo que te rodea, todo lo que tú vives, cumple el propósito para lo que Dios ha preparado para ti. Termino con esto. Por eso es que Pablo dice a los romanos en el capítulo 8, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, ¿te acuerdas que dijimos que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo? También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Qué interesante. Pablo dice que Él hizo todo eso ya para ti. Dice, pero pastor, todavía no me ha glorificado. Pero mira la certeza con que Él lo dice, que Él lo da por puesto, porque el que empezó la buena obra en ti es capaz de terminarla. ¿Cuál entonces debe ser nuestra respuesta? Nuestra respuesta debe ser, oh Señor, dame lo que Pablo dice. Dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. Abre mis ojos, mis sentidos espirituales. Destapa mis receptores espirituales. Señor, yo quiero conocerte de la manera más profunda que tú quieres que yo te conozca. Yo quiero conocerte íntimamente. Yo quiero conocerte poderosamente. Yo quiero capacitarme en tu poder para poder hacer y cumplir el llamado que tú tienes para mí. Y cuando tú y yo abrimos nuestros corazones a esa realidad y lo pedimos así, el mundo está por ver lo que Dios puede y quiere hacer a través de alguien que se consagra a Dios de esa manera. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa oportunidad te damos gracias, porque tú estás abriendo nuestros ojos a la realidad de quiénes somos en Jesucristo. Nos dijiste que tú nos separaste y nos hiciste santos, nos trajiste del mundo de las tinieblas al mundo de tu luz admirable. Nos dijiste que nos diste fe para que camináramos contigo y que nos pusiste en Cristo Jesús una posición de bendición donde hemos recibido todas las bendiciones espirituales en Él. Fuimos redimidos, comprados, hechos hijos tuyos y sellados por tu Espíritu Santo. Y ahora tú nos dices, Señor, que tú quieres activar esa vida profunda que tú has puesto en nosotros. Y que tú quieres que conozcamos nuestro llamado y que conozcamos la riqueza inescrutable con la cual tú nos has bendecido en esa preciosa herencia que nos has dado. Y tú también nos dices que tú quieres que conozcamos el gran poder
que tú has puesto en nosotros. No para que nosotros lo controlemos y hagamos lo que querramos, sino para que seamos instrumentos en tus manos, para tú hacer divinamente lo que nosotros humanamente no podemos hacer. Así que Espíritu de Dios, te pedimos que nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación. Ven a nuestras vidas, a la vida de mis hermanos y a la mía, y activa, oh Dios, esas verdades y esas realidades espirituales para que estemos llenos de la plenitud de Dios y podamos, donde quiera que vamos, dejar un destello de luz y una estela de fe y de amor para que el mundo sepa que nosotros somos tus representantes, tus embajadores. Oh Señor, ven con poder sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas, en estos días difíciles que nos han tocado vivir, y revístenos de tu gloria y de tu esplendor, para la gloria y honra de tu nombre. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amados, que Dios te bendiga. Te envío como siempre con esta bendición espiritual. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones, amados. Si todo cae a mi alrededor, oscuridad cubre mi interior, tú permaneces, tú eres fuerte. Cuando el dolor llega al corazón y el temor nubla mi visión, tú permaneces, tú eres fuerte. Confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios. Si ruge el mar para hundir tu voz, y tempestad que haya mi canción, tú permaneces. Lo creo, tú eres fuerte. Oh, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré. Tú cuidarás de mí, nada se escapa de tu control. Nada es más grande que nuestro Dios.
nada es más grande que nuestro Dios.